Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a analizar dos empresas de máxima calidad de las que acumularía acciones para mantener a muy largo plazo si el precio corrige un poco más. Ambas empresas tienen barreras de entrada a nuevos competidores muy altas, ambas crecen a doble dígito y tienen altos márgenes de rentabilidad. No hemos visto aún ninguna de ellas en el canal. La primera de la lista es MSCI o Morgan Stanley Capital International. Seguramente has oído hablar de MSCI World, uno de los índices más conocidos del mundo. MSCI es la empresa que está detrás de esos índices. Vimos hace poco en el canal S&P Global, que es una de las empresas que opera en el mismo sector y está detrás de índices como el Dow Jones o el S&P 500. A medida que más inversores optan por estrategias de inversión pasiva, la demanda de índices de mercado y otros servicios relacionados continúa creciendo. El principal cliente de MSCI es BlackRock. La empresa está bien diversificada y la mayor parte de los ingresos son recurrentes. Los ingresos y los beneficios crecen a doble dígito y se espera que siga siendo así durante unos años, como veremos enseguida. Vamos a pasar por un segundo a la plantilla de valoración y vamos a ver a qué precio sería más o menos atractivo comenzar a invertir en la empresa. Como siempre, si te gustaría utilizar esta plantilla para hacer tus propias estimaciones, la puedes encontrar en mi Patreon. Al poner el ticket se recopilan datos de diferentes páginas web, datos que nos ayudan con la estimación de valor. Tenemos el precio actual en 514, tenemos el mínimo de 52 semanas en 450 y tenemos el precio objetivo de los analistas a 12 meses en 550 en este momento. Nosotros haremos una valoración a 5 años. Vemos que paga un pequeño dividendo, aunque veremos enseguida que crece muy rápido, y se estima un crecimiento del beneficio por acción en los próximos 5 años en torno al 13-14% de media. Vamos a ver por un momento lo más destacado de los estados financieros. En los últimos 10 años los ingresos son más del doble, el beneficio operativo y el beneficio neto aproximadamente el triple, y el beneficio por acción es unas 5 veces el de hace 10 años, y eso se debe en parte a la recompra de acciones y a la mejora de los márgenes de rentabilidad, como lo podemos ver aquí abajo. Tenemos el margen bruto mejorando y sobre todo el margen operativo y el margen neto. Tenemos el margen operativo en este momento casi en el 55%. En cuanto al balance, la empresa tiene un poco de deuda, tenemos el ratio deuda-EBITDA en torno a 3. No es que necesite deuda, sino que han aprovechado las tasas de interés bajas para endeudarse y recomprar acciones. Por otro lado, tenemos el ratio deuda free cash flow en torno a 4, y si vemos el retorno sobre el capital invertido, lo tenemos en torno al 30%, lo que, como sabéis, significa que si invierte 100 es capaz de obtener 130. No está reinvirtiendo todo lo que gana. Vemos que tiene distribución de dividendo bastante elevada, aunque una parte la han pagado con deuda, pero sí pueden reinvertir el 50 al 60% del beneficio en el negocio y continuar creciendo. Si vemos las estimaciones de los analistas para los próximos años, tenemos estimación de crecimiento de ingresos y del beneficio por acción de doble dígito. Tenemos beneficio por acción estimado para este año en torno a 13,3, y si hacemos una estimación de valor partiendo de este dato, 13,3, la empresa tiene el objetivo de crecer a doble dígito también en ingresos y en beneficio por acción. Lo podemos ver aquí. Tienen el objetivo de crecer a doble dígito en ingresos los próximos años. Y si hacemos una estimación de crecimiento inferior a la estimada por los analistas, vamos a poner un crecimiento del 12% aproximadamente. Vemos que en los últimos 5 años tenemos un crecimiento del beneficio por acción en torno al 26% y del 21-22% en los últimos 10 años. Con esta estimación tenemos un beneficio estimado por encima de $20 dentro de 4 o 5 años. Y en cuanto a los múltiplos de beneficio, tenemos el PER actual, un PER bastante elevado, aunque teniendo en cuenta el crecimiento y la calidad del negocio. No es de extrañar ver un PER por encima de 30, con un PER en vez de 42, con un PER de 35, tenemos un upside de un 60%. Yo suelo poner un PER base por debajo de 30. Si ponemos un PER de 27, optimista de 30 y pesimista de 21, y hacemos un promedio de esos tres precios, obtenemos un precio objetivo promedio un poco por encima de 600, aproximadamente un 20% de upside, y con esas estimaciones estamos por encima del valor intrínseco actual, que va creciendo bastante rápido, pero en este momento no tenemos margen de seguridad, por lo tanto a mí me gustaría ver el precio un poco más abajo, quizás un 20% más abajo para comenzar a acumular acciones. Tenemos el mínimo de 52 semanas en 450, tendría que corregir algo más del 10% para llegar de nuevo al mínimo de 52 semanas, y en ese nivel sería un poco más atractivo invertir que en este momento. Y si vemos los retornos a diferentes precios de compra, el precio actual tenemos un retorno del 6% anualizado si alcanzamos el precio objetivo en 3 años, más el dividendo.
pero se pone interesante por debajo de 400 más o menos, 450, 400 es donde se pone interesante invertir en la empresa porque comprando en estos niveles tenemos más probabilidad de batir al SP500 que comprando en el nivel actual. La segunda empresa de la lista es Moody's. Moody's es una agencia de calificación crediticia que conocemos todos, que evalúa la solvencia crediticia de gobiernos, empresas y otras instituciones. Emiten opiniones sobre la capacidad para cumplir con las obligaciones financieras. Junto con S&P Global y Fitch, se reparten gran parte del mercado. El efecto de red es poderoso en esta industria. Si quieres emitir deuda, vas a ir a una agencia conocida o a todas, y si eres un inversor, vas a buscar la opinión de una agencia con reputación. Hay quienes dirán que no tiene una gran reputación, pero no hay muchas otras donde elegir. Todo el sector se beneficia del aumento de los niveles de deuda a nivel mundial y la necesidad de evaluar y gestionar el riesgo crediticio continuamente. Está en la cartera de muchos superinversores y Berkshire Hathaway, la empresa que gestiona Warren Buffett, es el principal accionista desde hace muchos años. Si pasamos a la plantilla de valoración, tenemos el precio actual en 344, tenemos el mínimo de 52 semanas en 270, el precio objetivo de los analistas lo tenemos en 355 en este momento, a 12 meses, y tenemos un crecimiento medio estimado del beneficio de operación en los próximos 5 años en torno al 13%. Si vemos la rentabilidad que se ha obtenido en los últimos 5 y 10 años, tenemos un 18% anualizado en los últimos 5 años y un 16-17% anualizado en los últimos 10 años sin contar el dividendo. Siempre ha sido muy rentable invertir en la empresa, igual que en la anterior que hemos visto. Y si pasamos a ver lo más destacado de los estados financieros, tenemos muy buen crecimiento de los ingresos en los últimos años. Como en el caso de MSCI tenemos beneficio operativo, beneficio neto y beneficio por acción con mayor crecimiento que los ingresos por la recompra de acciones y la mejora de márgenes. Para 2023 se espera un beneficio por acción en torno a $10 por acción, que estaría por encima del nivel de 2020. De hecho lo tengo aquí, lo podemos ver. Beneficio por acción ajustado estimado por la empresa entre 9,75 y 10,25. Los analistas tienen una estimación en torno a 10 por acción también para este año fiscal, 10,13 en este momento. Y en cuanto al balance, la empresa tiene también niveles parecidos a la anterior empresa que hemos visto. Tenemos ratio deuda vida en torno a 3 y ratio deuda free cash flow en torno a 4. Y como en el caso anterior, no es que necesite la deuda, sino que la han aprovechado para recomprar acciones e invertir en el negocio. El retorno sobre capital invertido lo tenemos por debajo del 20%. La empresa puede continuar creciendo y si hacemos una estimación de valor rápida, partimos de un beneficio por acción estimado de 10 para este año. Vamos a poner un crecimiento medio del 10% y en cuanto a los múltiplos vamos a poner algo parecido al caso anterior. Un poco por debajo voy a poner en este caso. Voy a poner PER base 25, optimista de 30 y pesimista de 21. Tenemos un precio objetivo promedio de 408 al hacer un promedio de esos 3 precios que obtenemos al multiplicar cada PER con el beneficio por acción estimado. Tenemos casi un 20% de upside. Como en el caso anterior no tenemos margen de seguridad y aunque el valor intrínseco crece bastante rápido, me gustaría ver el precio un poco más abajo para asegurarme que puedo batir al SP500 comprando. Por ejemplo, si compramos en el nivel actual, obtenemos un retorno anual compuesto del 6% si alcanzamos el precio objetivo en 3 años, más el dividendo. Pero como digo, me gustaría ver el precio un poco más abajo. Tenemos el mínimo de 52 semanas en 272 y tendría que corregir aproximadamente un 20% para llegar de nuevo a ese nivel. Y en ese caso sería mucho más atractivo invertir en la empresa que en el momento actual. Voy a añadir las empresas a mi watchlist y después veremos una cosa más rápidamente. Aunque ya las tengo, voy a ponerlas de nuevo. Voy a poner precio objetivo estimado para Moody's 400 y para MSCI me salió aproximadamente 600. Y voy a poner que me salga una señal de revisar si el precio cae por debajo de 300 en el caso de Moody's. Tenemos el mínimo de 52 semanas en 270 y en el caso de MSCI voy a poner 480. Si el precio alcanza estos niveles me saldrá una señal de revisar. Por último, si vemos los múltiplos a los que suele cotizar Moody's y MSCI, por ejemplo el de los próximos 12 meses, vamos a verlo en gráfico mensual, 10 años. Vemos que está a un nivel bastante elevado en este momento. Y para mí se pondría interesante por debajo de 25 aproximadamente, aunque no hemos estado en ese nivel desde la pandemia. Y lo ideal sería acumular acciones por debajo de 20. Y en el caso de MSCI, vemos que también está a un nivel bastante elevado, aunque por debajo de este nivel solo ha estado en la pandemia por un momento y previo a 2019. Bien, lo vamos a dejar por aquí. Déjame tu opinión en los comentarios. Si te gustaría utilizar la plantilla para hacer tus propias estimaciones, la puedes encontrar en mi Patreon. Gracias por ver el vídeo, suscríbete si no estás suscrito
dale un like y hasta la próxima. Adiós.